Bueno, pues vamos a hablar de esos efectos psicológicos de la COVID-19, pero vamos a ponerle también esa positividad de que cuando problemas hay que buscar ayuda, y en algunos casos ayuda psicológica. Hay personas que ya la están buscando y otros, bueno, pues igual con el tiempo, ¿no? Porque esto parece que no se va a pasar de un día para otro, que llevamos arrastrando desde marzo muchas dudas, preguntas, imágenes duras, incertidumbres, un vaivén de datos que nos pueden hacer cambiar de nuevo de la noche a la mañana. Y bueno, vamos a hacerlo con positividad, pero con la realidad de los casos. Yo creo que ahora los psicólogos tienen más trabajo. Muy buenas noches, Amaya. Muy buenas noches. Efectos psicológicos los hay, ¿no? Porque Los hay, los hay. lógicamente unas personas igual resisten algo más, pero hay cambios en lo social, en lo laboral, en todos los planos, En lo ¿no? personal, en las relaciones. Entonces estamos en un momento, yo creo que por una parte bastante complicado a nivel social, a nivel mundial, porque claro, no solamente hablamos de donde vivimos, pero que a la vez es un momento interesante de inflexión, o sea, es un momento interesante en el cual además de dejarnos llevar por lo que sucede en el exterior, tenemos, si cabe, que cada vez más estar muy presentes en nuestro interior y cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros objetivos, cuál es un poco dentro de lo que podemos, cuál es la forma de vida que queremos Pero cómo llevar. luchar, ¿no? Porque el día a día cambia y nos puede cambiar. Eso Es es. decir, es que no sabemos los datos de mañana, o igual ya sí. A tenor también de esos datos, a veces incluso tenemos incertidumbre qué va a pasar. Esto va a peor, nos van a confinar de manera perimetral. ¿Qué va a pasar, no? Sí, estamos, sobre todo, yo creo que la clave, una de las claves importantes de este momento y desde marzo y bueno, y antes de marzo, ¿no? Es esa incertidumbre, una incertidumbre que nos conecta directamente con el miedo a qué es lo que va a pasar y sobre todo al no controlar qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando. Entonces, el miedo que tiene en el ser humano una vivencia muy importante, porque sobre todo nos ayuda a protegernos y nos ayuda a sobrevivir y nos ayuda a Pero según en qué mantenernos. escalas, ¿no? Cuando se mantiene en una situación durante mucho tiempo, es lo que ya llamamos que podemos entrar en un estrés crónico por mantenernos en alerta constantemente durante tanto tiempo, que es un poco lo que ya está empezando a suceder, que llevamos durante muchos meses manteniéndonos en una situación de estrés De vigilia. y de alerta y de vigilia y de incertidumbre, que además a nivel como en grande no controlamos. No controlamos porque el número de contagios no los controlamos, las decisiones que toman los gobiernos no las controlamos. Estamos viendo imágenes, diferentes imágenes Claro, el cómo van a actuar los demás sobre no lo nosotros. controlamos. En los demás, tanto por arriba, como digo, pues eso, las órdenes gubernamentales, como los de mi entorno, porque yo puedo lavarme las manos, cumplir las medidas de seguridad, usar mascarilla, cuidar de no relacionarme de una manera inadecuada. Sin embargo, no puedo controlar que el de al lado o el que está No lo cerca haga. no lo haga. Entonces, es un momento en el que están saliendo a flote y se están viviendo situaciones que en otro momento Pasaría. no se Con lo cual, viven. uno de los efectos psicológicos importantes por estar viviendo estas situaciones sería el estrés, ¿no? El Ese estrés estrés es mantenido en el tiempo. exacto, exacto. El estrés y sobre todo, además, la pérdida de control. O sea, el estrés ocasionado ante una situación en la cual podemos hacer una serie de cosas, pero no todas. No tenemos la solución
a- a- para resolver este problema. Estamos un poco ahí siendo un poco títeres. Exacto. No lo digo en plan despectivo, Sí, sí, lo digo por sí, la situación, totalmente. ¿no? Y además nos estamos dando cuenta, porque no hay más que escuchar noticias en diferentes lugares, que hay una manipulación de la información y, bueno, y hay una gestión que en muchos casos es ilógica totalmente y que no se sabe muy bien si va a favor del ciudadano O no. o no, o no, A veces es casi mejor ¿sabes? no pensar mucho. Entonces, una de las cuestiones interesantes e importantes quizá es esta, ¿no? Limitar y contrastar la información a la que accedemos, porque sí que es un tema que además nos lleva a hablar de ello constantemente, a estar pendiente de ello constantemente. Eso tampoco es bueno, entiendo, Claro, ¿no? entonces deberíamos empezar a limitar cuánto hablamos de este tema, qué tiempo dedicamos a la información que recibimos, cómo contrastamos esa información. ¿Para qué? Para luego ser capaces de resolver en nuestra medida. Nosotros sí que tenemos, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra vida y ahí es donde sí podemos hacer. Ese es un No terreno. sentir que se nos escapa de las manos. Claro, claro. Lo que pasa que si pensamos en lo grande, si pensamos a nivel mundial, si pensamos a nivel social, podemos sentir claro, que nosotros qué vamos a hacer con algo Tan grande. tan grande Que es tan... y que además no se sabe muy bien cómo resolverse. Y ahí podemos toparnos con otra emoción que es la frustración de no ser capaces de resolver. Está Entonces, también en la ansiedad y la depresión. claro, es que la ansiedad tiene mucho que ver con esa proyección hacia el futuro en la cual hay incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a pasar y es más, en algunos casos o según qué noticias o qué días, parece que además el futuro que se nos plantea pues es bastante negro. Entonces, la ansiedad la ansiedad se genera porque no veo esperanza en el futuro, no veo que se vaya a resolver Una puerta de nada salida. en el futuro. Entonces, si me proyecto mucho al futuro, voy a estar constantemente viviendo ese punto de ansiedad. Por eso, ante esa situación, si la vivimos, que es cuando nos podemos además sentir que nos falta el aire, podemos sentir que nos bloqueamos, Nos podemos somatizamos. sentir además como el pesimismo de total, ¿para qué? No merece la ¿Eso pena. es lo que puede llevar también a una depresión? ¿O es diferente? Mantenido en un largo plazo y con otra serie de factores puede ayudar. Oye, está el Sí. famoso síndrome de la cabaña, que esto es una nueva acuñación debido a la situación Claro. del COVID. El síndrome de la cabaña, como la mayoría ya sabemos, tiene que ver con, claro, ¿qué sucede? Cuando nos damos cuenta de que en lo social o en lo grande perdemos el control, si nos mantenemos en nuestra casa, que es nuestro territorio, por mucho que tengamos una casa más pequeña o más grande, sí lo controlamos. Claro. Y en un momento dado, además, nos sentimos protegidos, porque en nuestra casa, salvo que estemos enfermos o convivamos con alguien que esté enfermo, en nuestra casa no hay virus. O sea, en nuestra casa no va a entrar nadie de fuera que nos va a contagiar. Entonces, el síndrome de la cabaña, si se mantiene mucho en el tiempo, esa sensación de protección, de seguridad, de control, de no relacionarme con salgo el por el miedo al otro, contagio. en corto plazo puede ser agradable.
en largo plazo nos está coartando algo que es fundamental para el ser humano, que es la relación social. Y eso que ahora está muy cortada, ¿eh? Claro. Muy, bueno, evidentemente por las circunstancias, Eso es. tanto, Sí. que hay gente que le preocupa, hay gente que ya está pensando en las Navidades. Si no Mm. podemos estar más de 6 personas, no vamos a poder reunirnos. Está Imagínate. claro que estamos en momentos y llevamos meses viviendo en una constante readaptación. Y yo creo que esa es también una de las claves para poder sobrellevar estas situaciones, que es adaptarnos, o sea, darnos cuenta de que tenemos recursos, de que esos recursos tienen que ver mucho con nuestra escala de valores. Por eso, como yo digo, hay que ir hacia adentro para encontrar esa tranquilidad, para poder ser capaces de vivir el presente, para dedicarnos un tiempo a respirar, algo tan sencillo sin lo que no podemos vivir, como es respirar, pero que nos olvidamos de tomar esa conciencia, de sentir cómo el aire entra, cómo nos oxigena y cómo sale. 3, 4 respiraciones, un minuto al cabo de ciertas horas. Pero hay un miedo real que es lógico, ¿no? Sí. Porque están pasando muchas cosas. ¿Nos va a cambiar la vida? Nos ha cambiado. ¿Volveremos alguna vez al modelo? Pues esa pregunta, vamos, la contestación a esa pregunta, ¿no? es como tener, no sé, la bolita de cristal. Da miedo, pero hay cosas que no van a volver. Yo creo que hay ciertas cosas que va a ser difícil que vuelvan. Y no lo digo en negativo, ¿eh? Lo que pasa que sí que es cierto que puede haber una añoranza de un estilo de vida. Pero sí yo creo que sí se está cambiando el modelo. La cuestión, ¿cuál es? Bajo mi punto de vista, que es a marchas forzadas, que es un poco obligado, de una forma obligada, que eso es ahí donde y que además el no estoy muy principal de acuerdo. factor que lo está provocando es el de la salud, ¿no? Claro, es que es no. además el miedo, el miedo, si cabe, más profundo que tiene el ser humano, que es el miedo a la muerte. Claro. Y con ello el miedo a la enfermedad, el miedo al sufrimiento, el miedo a la muerte propia, sobre todas las cosas, y por supuesto a la muerte de los cercanos. Entonces, es cierto que se está utilizando, porque yo creo que esta es la palabra, se está utilizando algo que es primordial en el ser humano para hacerle cambiar y hacerle a veces comportarse como no querría. Por eso es tan importante, en la medida de lo posible, reflexionar en qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo puedo Porque también hay hacer. bastante crispación. Claro. Hay gente que se siente policía por la calle. Claro, es que está en este momento, lo que decía, ¿no? Están aflorando y además es que es cierto, en épocas de crisis, Sí. en momentos, pues eso, de enfermedad, de guerras, de pandemias, de hambrunas, lo que va a salir, porque estamos como en un extremo, lo que va a salir es un poco los resortes psicológicos y emocionales que cada uno puede tener, sabiendo que las circunstancias de cada persona pues son muy diferentes. Claro. Es muy diferente una persona que está a cargo de personas que están enfermas, o que él ha estado enfermo, o que ha estado al borde de la muerte, o que se ha contagiado pero no ha tenido síntomas, O personas que tiene un estrés laboral. Personas que se han arruinado. Eso, y luego, claro, ahí viene luego el otro aspecto también fundamental, que es el laboral, ¿no? El laboral, el económico, que quizá a corto plazo no se ven tanto sus efectos, pero a largo plazo va a traer también un déficit. Yo creo que ya se está viendo, un déficit hasta en cómo nos alimentamos, ¿no? Y una vez más, ¿a qué le damos importancia? Entonces, es lógico que haya crispación,
es lógico que haya un enfado fácil o que haya saturación, que además, lo que digo, parece que en algunos aspectos o en algunos momentos no hay otro tema de conversación, como que todo gira en torno al virus, ¿no? Luego, al final, todas esas cosas nos hacen mella. Nos Claro, van claro, dejando. es que no podemos perder de vista que somos seres influenciables, pero tampoco podemos perder de vista que somos seres influyentes en los demás. Por eso es tan importante observar cómo me puede influir el otro y la situación y cómo yo también influyo en los demás y observar si me estoy dejando llevar por una situación y lo único que estoy haciendo es reaccionar desde un aspecto primario de supervivencia y de ay, pues que no me quiten la comida, que hay mucha gente en el supermercado, por decir una puede cuestión, pasar. y darme cuenta de cuál es mi actitud y por eso en un momento dado pararnos y observar si realmente yo quiero actuar de esta manera o no. Porque ahí es donde sí podemos modificar, Cambiar un ahí es poco donde la actitud podemos trabajar. a nivel psicológico, evidentemente. A nivel Ahí está psicológico, la labor del a profesional. nivel emocional y luego, por supuesto, a nivel Porque hay de veces hay muchos comportamiento. disfraces en las emociones. Claro. Emociones disfrazadas que Eso un es. día saltan, que un día el Eso es. resorte se rompe, ¿no? Eso es. Entonces, los momentos de un poco de extremo son los que nos hacen saltar esos resortes. Cuando todo va Más o menos. medianamente bien, estamos acomodados, no nos falta prácticamente de nada en unos niveles, pues bueno, todo va bien. Todos somos O buenos, relativamente bien, todos sí. somos buenos O y casi. todo va bien, o casi, ¿no? Cuando ya las cosas se empiezan a torcer, cuando ya no conseguimos lo que queremos, nos suceden cosas que ni soñábamos, es cuando realmente aparece una realidad con la que tenemos que lidiar. Que lidiar y trabajar. Y trabajar. Que a Y es nivel que se puede trabajar. importante, a nivel psicológico se puede. Se puede. Y yo decía, bueno, en bromas, pero que los psicólogos tienen más trabajo porque, bueno, siempre hemos tenido todos problemas emocionales, unos más y otros menos, pero que esta pandemia, que este hecho, que ya el 2020 será un año histórico, que pasará a los anales de la historia, con imágenes increíbles de filas, de colas, de distancias, de lavarse las manos, de geles, de mascarillas, de no me abraces. Bueno, pues es como un guión de una película de esas apocalípticas, pero que lo estamos viviendo y que nos está cambiando los modelos de vida. Y yo decía, ¿volveremos alguna vez a dar ese paso hacia atrás en el sentido de recordar y sentir lo que hacíamos? Pues no lo sé. Yo espero que sí. Yo siempre te digo que puedes encontrar ayuda psicológica en Espacio Azul, que es un centro que por ahí tenemos su página web maravillosa, con diferentes actividades y, por supuesto, la labor que desempeña Amaya, psicóloga clínica, para cualquier consulta, duda o bueno, necesidad que tengas, porque bueno, todos de alguna manera necesitamos apoyos, ¿no? Y en ciertas circunstancias más. Espacio Azul, ahí está en pantalla en ese 94 424 38 37. Puedes entrar también en su página web para ver todo lo que ofrece para ese bienestar, sobre todo personal, para Eso vivir es. un poquito mejor. Y un poco lo que hablábamos, ¿no? Que tú has mencionado hace un momento, ¿no? Por supuesto que lo psicológico afecta a lo físico y de la misma manera lo físico también afecta a lo psicológico. Por eso también es un momento fundamental para cuidar nuestro sistema inmunológico, para tomar las vitaminas que necesitemos, para alimentarnos correctamente, para descansar. Todo lo que podamos para dedicarnos los tiempos y las actividades que nos pueden nutrir, que cada uno puede tener la suya dentro de las normas viviendo. y de los márgenes que estamos viviendo, pero sí que es necesario tener en cuenta que es importante ese autocuidado y que si tenemos un sistema
global, no solamente inmune, sino un sistema de actitud psicológico, de resiliencia, pero también eso físico, inmunológico, de cuidado, va a ser mucho más positivo y vamos a ser mucho más fuertes. ¿Para qué? Para que igual nos contagiemos, pero que podamos llevar el virus de una manera mucho más liviana que si estamos más debilitados. Entonces, ahí un poco en toda la maravilla que somos y en cómo todo nos influye y nos afecta, no perdamos de vista que nosotros, a nosotros mismos, tenemos sí la responsabilidad de cuidarnos en todos los niveles que De alguna podamos. manera, si nos cuidamos, cuidamos a los demás. Exactamente, porque va a ser algo que repercute. lo que vamos a trasladar al exterior y como tú dices, lo que va a repercutir también en los que nos rodean, ¿no? Aunque sea a distancia, Sí. en un momento dado, ¿no? Con Ay, los más cercanos, pero también con los que... imagínate cómo pueden ser esas reuniones o esas noches de fin de año, esas campanadas, ¿no? Pues Ese este año... no Navidad, no Nochevieja, no, Eso si no es. cambian mucho las cosas, tendremos que adaptarnos a ello porque las circunstancias mandan. Como Eso siempre es un auténtico placer compartir con Amaya Sánchez, psicóloga clínica de Espacio Azul. Gracias, Amaya. Muchísimas gracias. Será María hasta Jesús. dentro de 7 días, 7, el próximo domingo, si tú quieres. Yo encantada, aquí en Telebilbao, revista semanal, a partir de las 10 de la noche. Vamos a cuidarnos porque así será todo mejor. Hasta el próximo domingo. Buena semana.